Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de si hemos comido o no. Bienvenidos a Vermú con Memoria. Bueno, sí, ¿no? Es un ciclo que intentamos hacer una vez al mes, hemos hecho ya 2. El primero ha sido sobre Soledad Real López, que si no la conocéis os invito a investigar. El segundo fue sobre los trabajadores de Sintel y el Campamento de la Esperanza. Y ahora pues nos acompaña Paca Sauquillo. El formato del Vermú es sobre todo una tertulia. Lo que queremos es que participéis, que preguntéis aquellas necesidades, curiosidades que tengáis. Y bueno, ya sin más dilación dejo el micro a Estrella para que haga la presentación. Bueno, pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Es un gusto y un placer teneros aquí en nuestra sede. Esta es la sede de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Latina. Y sois muy bienvenidas y bienvenidos. Este centro, como os digo, es vuestra casa y aquí hacemos nuestras actividades políticas, sociales, culturales, porque también tenemos una biblioteca, la Biblioteca Popular Enrique Lacruz, que también le damos aquí un poquito de salida, y lo que queremos hacer es de este lugar y de este centro, pues es un espacio social, pues como se suele decir. Sin más, ayer, por ejemplo, hicimos nuestra fiesta cubana, porque estamos ahora en lucha con estos bloqueos y estos genocidios en todo tipo y de todas maneras. Y bueno, y este centro y este lugar, pues si tenéis que traer cosas, ahí tenemos lo que recogemos ayer, pero vamos, que es un centro para coger todo lo que tengáis o lo que necesitéis o lo que nos podéis traer, pues aquí lo damos salida y es bienvenido. Ya nos ha dicho Laura de qué se trata estos encuentros y estos vermús con memoria que queremos perpetuar, instaurar y seguir con ellos. Y bueno, pues sin más, aquí tenemos a Paca, que yo creo que no hace falta ni que presentarla, pero bueno, vamos a hacer un poquito memoria. Como es memoria, pues vamos a hacer un poquito de memoria de lo que ella ha sido y es y continúa siendo. De lo que yo sé, bueno, Paca nació en el 43, en Madrid, naciste en Madrid. Y bueno, ella estudió Derecho. Y entonces luego nos va a contar cómo fue, cómo pudo hacerlo, cómo pudo desarrollar su carrera en aquellos tiempos, ¿no? Y si quieres empezamos a hablar ya. Y lo que quiero es que sea una cosa muy dialogante, muy de que nos interrumpamos, de que nos digamos unas a otras lo que nos surja y de que así entablemos este diálogo, ¿no? Sobre todo que sea ágil y que ella nos ilustre y nos diga todas esas cosas que su vida ha traído y que es tan interesante y tan importante en la memoria de este país y en la historia pues casi reciente, ¿no? de todo. Yo sé que tú te afiliaste en los años 60 por ahí al sindicato Acción Sindical Trabajadora, que era los inicios o eso de lo que fue luego la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y eso. Dinos algo de eso, sí. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a este acto. Yo esta zona de Madrid es de las que menos conozco. Prácticamente lo conocía para ir a la cárcel de Carabanchel, o sea, esto sí me lo conocía, pero toda esta zona de la Latina la conozco menos. Conozco muy bien Vallecas, en fin, gran parte de Madrid, pero esta zona la conocía menos. Y por lo tanto agradezco mucho a Laura y a Estrella que me hayan invitado para estar con todas y todos vosotros. Veo que hay más todas que todos, pero también muchas gracias a los que estáis aquí. Bueno, ha dicho Estrella, yo nací efectivamente en el 43. Siempre lo digo y alguno a lo mejor ya me lo ha escuchado, en una familia de clase media acomodada. Mi padre era militar, pero no era militar de los africanistas, que fueron los que dieron el golpe de Estado, era más bien, él había sido artillero y la dictadura de Primo de Rivera, como sabéis, pues represalió mucho a los artilleros, Entonces él se pasó a intervención militar y era militar. Y mi madre era una señora que tenía una voz preciosa,
tenía la carrera de piano y iba a cantar de soprano en la ópera, pero en aquellos años de los 40, o sea, que era justo cuando el golpe de Estado del 36, pues empezó a funcionar a partir del 39, pues te exigían certificado de buena conducta a las mujeres que se casaran o bien con funcionarios, fuesen militares, diplomáticos, etcétera, un certificado de buena conducta. Y no te daban certificado de buena conducta si te dedicabas a las artes, ¿eh? Y, por supuesto, era mal vista el que cantaras en la ópera, ella tenía una voz preciosa, o te dedicabas al teatro, o sea, no te daban el certificado de buena conducta. Y mi madre, siempre la dijimos tanto mi hermano, el que fue asesinado en Atocha, como José y yo, que se había equivocado, porque la pobre renunció a su carrera de soprano, donde hubiera sido muy buena soprano porque tenía una voz preciosa, por casarse con mi padre. Hubo algunos casos, que me lo contaba mi madre, que renunciaron ellos, pero fijaros lo que es que yo tengo el certificado de buena conducta, cada vez que se lo cuento a la gente joven no se lo cree, pero yo tengo el certificado que te pedían, que eras buena. No, claro, le dieron el certificado de buena conducta porque no se dedicó a soprano. Si mi madre hubiera sido soprano, no le habían dado el certificado. No se podía casar con mi padre, o sea, hubo muchísima gente, no solamente militares y tal. Bueno, yo nací en ese ambiente y siempre lo he dicho que la historia, pues recuerdo cómo, bueno, no recuerdo, pero cómo era increíble porque vivíamos en la calle Lista, muy cerca del cementerio de la Almudena, de la tapia del cementerio, a donde esos años, porque prácticamente hasta el año 45, fueron asesinados muchísima gente en la tapia del cementerio, no solamente las Rosas, sino que fue mucha más gente, ¿no? Fundamentalmente les cogían de los alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Torrelodones, bueno, por citarle a ese, pero muchos más, porque la República lo que hizo bien, entre otras cosas, que hizo muchas buenas, pues fue poner en una España absolutamente analfabeta, pues poner de alcaldes a los que muchos maestros, Entonces muchos maestros del Extrarradio de Madrid, de Torrelodones, Tercedilla, etcétera, eran maestros. Entonces cuando acabó ya, que es lo que yo siempre he dicho y me ha parecido más increíble de la historia triste de esa época de nuestro país, es que la guerra es un horror, y efectivamente en la guerra, pues seguramente algunos hicieron burradas para defenderse de los que habían hecho el golpe de Estado. Pero claro, lo más gordo para mí fue del año 39 al 46 casi, en donde fue muchísima más gente asesinada, sacada de sus casas por el solo hecho de haber sido comunistas, socialistas, anarquistas, o por haber sido maestros que habían defendido la República, bueno, o maestras, ¿no? Porque fue... Y esos fueron fusilados. Claro, en ese momento ya había un gobierno, o sea, el gobierno que no legítimo, pero era un gobierno que tenía que haber controlado el que hubiera horrores, ¿no? De sacar a una gente de su casa para asesinarla. Entonces a mí, claro, ahora recuerdo, digo, yo nací prácticamente cuando se estaba asesinando a gente, ¿no? Por el solo hecho de defender la libertad y la democracia, ¿no? Y muy cerca de mi casa, porque mi casa era en la calle José Ortega y Gasset y el cementerio de Almudena pues está relativamente cerca. Entonces seguramente incluso hubiera podido... Yo lloraría como todo niño que nace, pero estaban fusilando en ese momento a gente, ¿no? Bueno, yo fui a un colegio de monjas, que era lo que había entonces, y en ese colegio de monjas pues había lo que eran las dos puertecitas, la puerta de las niñas ricas y la puerta de las niñas pobres. Y yo siempre lo he dicho y lo he contado y lo he escrito, o sea que algunos ya diréis, oye, esta cuenta aquí siempre lo mismo, pero es verdad, lo mismo que le pasa a Cristina cuando cuenta siempre lo de la cárcel de Jaén, que yo ya me lo sé, ya sé cuando voy con Cristina, cuándo va a contar lo de la cárcel de Jaén. Digo, ahora la toca la cárcel de Jaén para decir, luego lo cuento a aquellos que no la hayáis oído, que lo cuenta siempre. Bueno, no, pues ahora te lo cuento. Ahora te cuento lo de la cárcel. Ahora no con el gracejo que hace Cristina, pero bueno, yo te lo cuento, porque lo he oído, si no 5 veces, 6 o 7. Bueno, entonces yo lo que cuento es que efectivamente yo salía de mi casa y me juntaba con la hija del portero que vivía al lado y llegábamos al colegio y nos separábamos, lo cual aquello a mí me sonaba raro, pero bueno, en fin. En mi casa es verdad que nunca me habían contado lo que pasaba, ¿no? Mi padre no estuvo en la guerra directamente porque éramos de Fuenlabrada,
terrateniente de Fuenlabrada, y entonces le fueron a buscar a su casa, y entonces entonces el responsable socialista, que luego le conocí yo, porque se ha muerto en los años 90, a Paco, pues dijo, yo a este chico me lo llevo a dar el paseo. Y lo que hizo fue meterle en la Embajada de Chile, que como sabéis todos, la Embajada de Chile jugó un papel muy importante después de la guerra, porque cogió a gente más o menos de derechas, pero democrática, y mucha gente de izquierdas. Y mi padre coincidió en la Embajada de Chile y se tiró toda la guerra en la Embajada de Chile. Yo recuerdo a mi padre de niña, pues leyendo, cosa que los militares no leían, pero yo recuerdo a mi padre, efectivamente leía a Fernando Flores, que no era muy progre, pero bueno, era leyendo, y no era fácil en aquellos años leer. Por ejemplo, mi tío, que era venía de la guerra de África, pues este no leía nada y este era fascista. Pero mi padre yo no le recuerdo en esa condición. Bueno, yo llegué a la facultad, estoy hablando mucho, llegué a la facultad en el año 61, y cuando llegué a la facultad soy del mismo curso que Cristina Almeida y que Manola Carmena. Ellas también entraron en la facultad en el año 61, vamos a celebrar ahora los 60 años de haber acabado la carrera, tela, y entonces cuando llegué a la facultad, para mí la facultad me abrió un horizonte total, también a Cristina y a Manola, porque ellas también procedían de familias también relativamente conservadoras. Era un momento interesante, por lo menos para mí se me abrió porque por un lado yo procedía más bien de movimientos católicos, en lo que era la JOC, no sé si os suena, o la FECON y tal, que era la Acción Católica Progresista, la OA más progresista, en una España en que efectivamente la Iglesia Católica era la iglesia del palio, bajo palio metían a Franco, y era la iglesia que estaba al lado de los vencedores, ¿no? Pero había otros que empezaban ya a destacar dentro de la Iglesia, y el año 61 fue un año, esa década fue muy importante porque no sé si os acordáis que fue, por un lado estaba la separación de Checoslovaquia de la Unión Soviética, y a donde se separó Checoslovaquia era la guerra de Vietnam, que para mi generación fue muy importante, nos abrió muchos horizontes, y en el año 63 fue cuando asesinaron a Grimao, que también fue un hecho muy importante para la generación que estábamos no entendiendo, no estando de acuerdo con los vencedores, y el asesinato de Grimao en Madrid, la pena de muerte, la ejecución, nos abrió muchísimos horizontes, o sea, que de rechazo, ¿no?, de qué estaba pasando, ¿no? Es verdad que nos enterábamos clandestinamente, porque en aquel momento, al imaginar lo que era, ¿no? Bueno, también fue la época del Concilio Vaticano II, con Juan XXIII, que sacó 2 encíclicas que a mí me afectaron bastante, que fue la Mater Magistra, que era un poco la que decía la libertad sindical y planteaba un cambio, y la Pacem in Terris, que también era una encíclica importante, o sea, fue el Concilio Vaticano II. Entonces, fue como unos años, la década de los 60, muy importante, en donde prácticamente estamos hablando que todavía en ese momento, pues en España había muy poca gente, el Partido Socialista estaba en el exilio, la UGT estaba en el exilio, pero fue justo esa década cuando en el año 61 el padre de aquí, los compañeros, abuelo de esta niña, pues con otra gente y también con gente de la AST, de Asociación Sindical de Trabajadores, montó algo que fue muy importante en la década de los 60, en el año 61, se montaron comisiones obreras, yo estaba en ese momento en la universidad, y comisiones obreras en Madrid, se montaron la de la construcción, Marcelino, Tranquilino, eran 3, no me salen ahora los nombres, Aquilino, Tranquilino seguro, bueno, eran 3 muy famosos de la construcción, pero se montaron las comisiones obreras, que yo creo que fue una idea muy importante, porque en ese momento en España lo que había era, en la universidad había el sindicato, el SEU, el sindicato de estudiantes universitarios único, y en el mundo del trabajo estaba el sindicato vertical, el sindicato del movimiento, que era único, ¿no? En el SEU, que era el que yo estaba en la universidad, bueno, me fue muy importante para mí, aparte de estos acontecimientos que os he contado, un congreso que hicieron un grupo de progresistas católicos en Oviedo, en donde fue Joaquín Ruiz Jiménez, fue Quintana, un catedrático de Economía, y en esa conferencia que fue en Oviedo, bueno, pues habló de que la libertad sindical y cómo efectivamente España está en una dictadura y tal.
moderadamente, no mucho más allá, pero bueno, a mí aquello me afectó mucho. Ahí tuve la suerte de conocer al que fue luego mi marido, que me hice novia enseguida y fue mi marido hasta que se ha muerto el pobre. Se ha muerto en el 2005 y bueno, en la universidad fui delegada de curso. En un momento en que en España, ya que aquí hay muchas mujeres, pues las chicas no éramos mayores de edad hasta los 25 años, y estábamos sometidas al padre, al marido o a Dios, si te metías monja, o sea, podías salir de casa si te casabas, porque pasabas del padre al marido, y si te metías monja también al mayor de edad, pasabas a depender de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo en la facultad fui delegada de curso en el segundo año, y era curioso porque el catedrático de Derecho Canónico, que se daba en la Complutense, éramos pocas chicas, y era poca gente la que podía estudiar en los años 61, o sea, había únicamente una universidad pública, la única que había, que era la Complutense de Derecho, que ahora están intentando no desvalijarla, pero era la única que había, y todavía incluso la Facultad de Económicas estaba en San Bernardo, y que también ahora están también la pública desvalijándola, la señora Ayuso. Entonces, bueno, pues en el segundo curso el catedrático de Derecho Canónico nos expulsó a las chicas porque iba a explicar los impedimentos del matrimonio. Imaginaros qué ridículo, ¿no? Pues eso, que no te podías casar, es que era nulo el matrimonio, si él era impotente, en fin, lo que son los impedimentos del derecho canónico, una cosa, y nos echó a las chicas. Imaginaros qué juerga se montó cuando yo no podíamos, nos rebelamos, pero nos echó de la clase, y bueno, yo era la delegada de curso, y entonces bueno, al entrar fue toda una juerga, ¿no? Bueno, porque estábamos sometidas a lo que era la licencia marital, el artículo 57 del Código Civil. España en ese momento, a raíz del golpe de Estado en el 39, se impuso lo que había, contrario a lo que había sido la República, en donde había el divorcio y en donde había igualdad entre hombres y mujeres, y donde salieron muchísima gente, tanto mujeres como hombres, con muchísima capacidad intelectual, pero a partir del 39 se derogaron todo el tipo de legislación progresista y se impuso el Código Civil y el Código Penal, prácticamente el Código Civil de Napoleón, del siglo anterior, ¿no? Y estaba la licencia marital, que es esta que os he dicho. El Código Penal en aquel momento pues era un código penal totalmente represivo para las mujeres. Por ejemplo, el adulterio, se consideraba que podía matarla el marido a la mujer hasta el año 1972 si te encontraba yaciendo con otro hombre, ¿no? Cosa que con los hombres no había. O sea, los hombres podías tú encontrarle a él ligando, que era muy macho eso, y entonces no había nada. Hasta el año 1972 se absolvía al marido que mataba a la mujer si la encontraba yaciendo con otro hombre en la casa. A partir de 1972 se consideró el adulterio delito hasta en 1978, pero delito, de asesinato, pero en fin, no te podía matar, menos mal que no te podía matar. Por supuesto, el infanticidio pues no estaba penado, si efectivamente el padre lo hacía. En fin, un código penal absolutamente represivo. Estaba prohibido, por supuesto, las píldoras, que no fueron legalizadas hasta 1972. Bueno, prácticamente toda esa década de los 60 era una represión de la mujer. Nosotros sacamos la carrera, yo en la facultad, como os digo, Cristina también y Manola, yo creo que nosotras tres y mucha más gente éramos pocas, Cristina dice menos de las que éramos, pero bueno, yo creo que éramos como mínimo 30 mujeres, pero en fin, de una clase de 200. Cristina dice que nada más que éramos 6, pero no es verdad, no le hagáis caso, porque la estadística es la estadística, pero en fin, pero éramos pocas relativamente las que habíamos, porque era poca la gente que podía llegar a la facultad, o sea, tenía que ser de clase media. Yo llegué a la facultad y estudié gracias a mi madre, porque en el colegio, que era el colegio de religiosas, el colegio Loreto, que está ahí en Príncipe Vergara, pues la monja
Yo era una niña muy tímida, imaginaros. Era una niña tímida, venía de Ceuta, que mi padre había estado en Ceuta, con lo cual yo me integré tarde en el colegio y no sé, el caso es que no estudiaba. Y entonces la monja dijo que era muy corriente entonces que las chicas a partir de cuarto se dedicaran a sus labores, o sea, no siguieran estudiando, ¿no? Porque estudiar era para los chicos. Y mi padre, que sabía que se iba a morir pronto, pues quería que estudiara mi hermano Javi, el de Atocha, y mi hermano José, pero yo, que era la mayor, pues que me tenía que casar. Entonces que mi función era casarme. Y entonces que no quería que... Y la monja dijo, no, esta chica es cortita, no puede seguir estudiando. Yo me acuerdo que me tiré toda la noche llorando, y gracias a mi madre que dijo, déjala, que siga estudiando si quiere. Pues estudié. Y luego cuando se murió mi padre, yo tenía 14 años, y cuando la monja esta volvió al colegio, dijo, uy, se ha producido un milagro en esta chica, porque ya era yo buena estudiante, entonces había producido un milagro en mí. Ella decía el milagro de la muerte de mi padre, pero en fin, como comprenderéis, el milagro era que yo ya me había encajado y por eso yo muchas veces cuando los chicos de 12, 13 y 14 años están poco encajados en los colegios, digo, dejarles, que a lo mejor a partir de entonces es una fase muy difícil de pasar a la juventud, ¿no? O sea, la adolescencia. Bueno, total, que cuando yo ya en la facultad también hicimos una cosa interesante, no tanto como fue en el sindicato vertical con comisiones obreras, pero también nosotros intentamos en el SEU introducirnos, ¿no? Por eso yo fui delegada, o sea, era un poco introducirte. Bueno, empezó a moverse muchísimo la facultad. Hasta entonces hay que reconocer que después del golpe de Estado y el triunfo en el 39 y los asesinatos que hubo hasta el año 46, pues España estaba bastante dormida, porque claro, la gente estaba, algunos habían encerrados en armarios, que luego salieron, pero había muchísima gente en el exilio Pero el 59 sí hubo una huelga de estudiantes fuerte, que la organizó el Felipe, entonces el Frente, pero ya no hubo mucho más, porque el mundo obrero prácticamente hasta a partir de 1961 pues estaba callado, porque no podía moverse, o sea, era una represalia total. Hombre, que sí corrí y me detuvieron los grises. Y entonces, a partir de en la década de los 60, por un lado, comisiones obreras introduciéndose en las fábricas y el mundo estudiantil introduciéndonos en el SEU, y yo empecé a tener muy claro que era una privilegiada, que había tenido la posibilidad de estudiar cuando la gente no estudiaba, y que entonces hicimos un folleto que fue muy interesante, digo para los jóvenes, que era la universidad al servicio de la sociedad. O sea, que era decir, como la universidad, los privilegiados que habíamos estudiado, pues teníamos que dedicarnos a poner nuestros estudios al servicio de la gente más necesitada. Bueno, yo a partir del último curso de la universidad, voy a ir acabando, a partir del último curso de la universidad me fui a un curso a Trieste, que también fue muy interesante en el año 66, 65, porque en Trieste aprendí lo que era la seguridad social, que aquí no existía seguridad social, por mucho que los jóvenes digan que allí se vivía estupendamente. No había seguridad social, aquí no había ningún tipo de libertad sindical, pero seguridad social no existía. La seguridad social se implantó con la democracia. Había lo que se llamaba el SOBI, que había problemas para coger el SOBI, porque claro, es una España que en los años 50, a partir del 40 y tantos, hubo muchísima inmigración de grandes pueblos de Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Andalucía, Castilla-La Mancha fundamentalmente, y Extremadura, que vinieron a las grandes ciudades. Vinieron a Madrid, a Bilbao y a Barcelona. Y llegaban por la noche, hacían la chabola famosa de poner el techo de Uralita, de tal forma que en la década de los 60, pues alrededor de Madrid había más de 30.000 chabolas. Cuando digo chabolas, eran chabola, o sea, eso era muy parecido a lo que eran en Brasil, ¿no? O sea, eran viviendas que se construían por la noche. Había una leyenda aquí en Madrid, en Barcelona. Parece ser que había un decreto del gobernador, aquí en Madrid no, pero lo decíamos, que si te metías en la chabola por la mañana, cuando llegaban los policías municipales, no te podían tirar de la chabola, porque estaba ya metida toda la familia. Bueno, fue también una época en que hubo algunos curas que empezaron a ir a la Radio de Madrid a catequizar y evangelizar a la población, como fue el caso del padre Llanos. El padre Llanos procedía de una familia absolutamente fascista, habían matado a 2 de sus hijos y su padre era fascista, y los jesuitas le mandaron, dicen que él quería ir, pero bueno, no lo sé. El libro de Pedro Lamed, que cuenta la historia de Llanos, pues dice que él quiso ir. Bueno, pero fue a Vallecas,
al Pozo del Tío Raimundo para catequizar a la gente. Lo que pasa es que él se catequizó, le catequizó porque se encontró con que lo que había allí en Palomeras, en todas las Palomeras, la Baja, las Altas, el Cerro del Tío Pío, el Pozo del Tío Raimundo, era gente que había huido de Andalucía, que había huido de Extremadura, que había huido de Castilla-La Mancha, unos por hambre, porque había muchísima hambre en España en esos años 50, y otros huyendo de la dictadura. O sea, por ejemplo, hay calles enteras en el Pozo del Tío Raimundo, donde está ahora la sede del MPDL, se llama la calle Martos, que es un pueblo de Jaén, en donde vino la mitad del pueblo huyendo de la dictadura. De tal forma, y viene esto a cuento, que aquí funcionaba lo que se llama, me parece que se llama el SOBI o no sé qué, que era la forma de poder cotizar mínimamente cuando te jubilaras, no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre. Y claro, tuvimos muchos problemas porque había gente que vino aquí y que se llamaba Vladimiro, y como comprenderéis, en los años 50 y 60, llegar a Vallecas y llamarte Vladimiro, está claro que o tu padre o tu abuelo era rojo, o sea que y entonces se cambiaron el nombre a Blas. Y si te llamabas Libertad, pues que había muchas que se llamaban Libertad, al llegar aquí se cambiaron y se llamaban Esperanza. Y había muchas esperanzas en los años 50 y 60, ahora ese nombre no existe. O se llamaban Milagros, porque el nombre de Libertad no se podía utilizar, porque también suponía que o tu padre o tu madre o tu abuelo pues era rojo, o sea, porque por eso te había puesto el nombre de Libertad. Y tuvimos muchos problemas para que pudieran acogerse, porque claro, llegaron aquí y se cambiaron de nombre, entonces al registrarse aquí con otro nombre, pues no valía nada el nombre anterior que tenían, ¿no? Bueno, en esos años había, como os digo, en Madrid 30.000 chabolas. Entonces yo empecé, volví de Trieste, de hacer un curso en verano de Seguridad Social, y ya tenía muy claro que lo que quería era montar un despacho dedicado a los trabajadores. Estamos hablando ya del año 65, del siglo pasado, en donde no había ni idea de que naciera esta niña, pero ni esta ni otros. Y entonces, bueno, pues monté el primer despacho laboralista de Madrid. En Madrid había un despacho que era el del Partido Comunista, que lo llevaba María Luisa Suárez, que fue la que defendió junto con otro compañero Agrimao, pero despachos laboralistas puros no había, porque, bueno, había, también es verdad que fue nuestra generación la primera que empezó. Entonces yo monté el primer despacho laboralista en Lista, después Cristina lo montó en Españoleto, que es donde trabajaba mi hermano, y Manola empezó a trabajar con María Luisa Suárez en el despacho de la calle ahí de... No, La Cruz no, María Luisa no estaba en La Cruz, no, María Luisa no estaba... No, perdona, estaba en la calle que está al lado de la iglesia, de la plaza de la iglesia. Ese, ahí tenía su despacho. Entonces empezó a trabajar con María Luisa Suárez y posteriormente montó Atocha. En La Cruz trabajaba, sí, trabajaba en otro. Entonces había despachos no laboralistas, sino despachos más bien de la defensa de la gente del Partido Comunista, fundamentalmente, que era lo que había. Bueno, luego se montaron más, pero... Sí, pero eso fue... Bueno, estoy hablando en los años 60. Bueno, entonces, bueno, Manola luego se montó el despacho de Atocha, que montó. Bueno, entonces yo le empecé a trabajar en el despacho de Lista. Bueno, teníamos mucho contacto los que nos conocíamos, porque, bueno, yo procedía entonces de la AST y era de la ORT, se trasladó a AST, se convirtió en la ORT. AST trabajó conjuntamente con la gente de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras fundamentalmente lo montó el Partido Comunista y lo montaron gente también de AST y de otros grupos, ¿no? Que yo creo que fue una idea muy, muy positiva la que tuvo el padre este señor y otros, porque era introducirse, igual que nosotros, ser los mejores trabajadores para que te eligieran en las fábricas y así crear un movimiento contra el sindicato vertical, pero dentro de la estructura del sindicato vertical. Claro, eso lo ves con perspectiva histórica. En aquel momento no veías nada más que luchar como pudieras para defender a los trabajadores, pero ahora con perspectiva histórica es lo importante que fue eso. Bueno, yo en el despacho empezamos a defender a... Al principio montamos, me pasó de pasante un profesor que era Gregorio Peces Barba, que estaba con Joaquín Ruiz Jiménez, me pasó de pasante a un despacho de un abogado, porque aquí no existían, para defender a la gente que luchaba a favor de las libertades y con el Partido Comunista, que era el que tenía fuerza, pues estaba únicamente María Luisa Suárez por un lado, y luego estaba Jaime Cortezo Velázquez Duro,
que era un abogado demócrata cristiano del grupo de Jiménez, del demócrata cristiano que estaba en Sevilla y que había estado de ministro de Agricultura en la época de la República, un tipo bastante bueno, que era la verdadera democracia cristiana. De ahí dependía también Joaquín Ruiz Jiménez. Entonces me puse a trabajar con Jaime Cortezo Velázquez Duro. 2 años estuve con él de pasante. Ahí en ese despacho pues se defendió a Enrique Barón, a la gente de uso que cayó, que era Agapito Ramos, bueno, no sonarán nombres, Enrique Barón, etcétera, y ahí conocí yo a Marcelino Camacho en ese despacho, en el despacho de Jaime Cortezo Velázquez Duro, porque era el que estaba el del Partido Comunista, y ese, como era demócrata cristiano, estaba menos perseguido, diríamos, no estaba perseguido. Yo ahí defendía a mucha gente, me acuerdo perfectamente, con Jaime Cortezo Velázquez Duro, yo como pasante. Este hombre desgraciadamente apareció años después, en el 2000 y pico, apareció muerto en un maletero, no sé si os acordáis, que nunca se supo. Yo creo que había una banda que él era muy valentón, habría una banda que le quiso robar, él se defendió y me imagino que le darían un golpe y le metieron en el maletero. Sí, lo descubrí yo porque estaba yo en la radio con Lobatón, cuando oí el nombre de él, dije, anda, pero si yo con este he trabajado, y entonces se paró la radio, me acuerdo, que era un demócrata cristiano. Bueno, que jugó un papel importante, fue también en el Consejo del Poder Judicial, y en el patronato horroroso que ha salido ahora de las mujeres, él fue el único. Sí, ese patronato que le han declarado memoria democrática, pues él, que se ocupó de él denunció que siguiera existiendo en época ya democrática, porque el patronato estuvo hasta el año 85, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo para atrás y ya me callo. Entonces, en el despacho empezamos a defender a trabajadores, fundamentalmente a la gente de comisiones obreras. El despacho pues venía a ser el mío, y luego el de Cristina Manola, pues lugar del sindicato. Estaba el sindicato vertical, pero nosotros defendíamos el sindicato clandestino, la gente clandestina en el despacho, y yo empecé a plantearme el ir a barrios, porque nos distribuimos la zona, fue el primero que empezó, porque veíamos que los trabajadores trabajaban en las fábricas y no tenían libertad en las fábricas, pero vivían en los barrios, vivían en estas chabolas fundamentalmente, ¿no? Estas chabolas para mí fue muy impresionante porque las Palomeras Bajas, que es a donde yo empecé a trabajar, y nos dejaban la sacristía para que pudiéramos reunirnos y atender, íbamos como abogados, pero éramos un poco si quieres, la pantalla de que defendíamos, pero que aquellos se pudieran reunir allí, ¿no? Entonces yo allí en Palomeras Baja conocí pues eso, a toda Antoñita, una mujer que estuvo 20 años en la cárcel y que luego estaba aquí trabajando en unos cuartos de baño limpiando. En fin, conocía muchísima gente del Partido Comunista y muchísima gente que estaba en Vallecas, que fue la zona que yo más conocí, ¿no? Entonces, en el año 64, no sé si os acordáis algunos más mayores, Fraga Ibarna, que era ministro de Información, montó la ley de prensa, una apertura que quisieron hacer en el año 64, una pequeña apertura de la ley de libertad de prensa y ley de asociaciones. Hasta entonces no existían nada más que las asociaciones de cabezas de familia, Pero el cura Gabriel Rosón y un chico del agua, conmigo que era abogada en Palomeras Bajas, estoy hablando del año 64, nos acogimos a esa ley, no fue idea mía, fue más idea del cura, pero bueno, y montamos la primera asociación de vecinos de España, también lo digo siempre, los de Bilbao, Recalde, dicen que no, que ellos fueron los primeros. No lo sé, yo creo que fuimos nosotros los de Madrid, de Palomera Baja, la primera asociación de vecinos, pero a lo mejor los de Recalde a la par, yo no, y fue un éxito porque la ley de asociación de vecinos nos permitía juntarnos hasta 20 personas, y sobre todo empezar a que la gente empezase con la asociación como un instrumento legal, para defender, claro, en aquel momento era defender que hubiera un pozo. Te estoy hablando de Vallecas, esta zona no existía. Existía Orcasitas, que también había habido una inmigración, pero esto no estaba. Entonces empezamos a montar, luego se montaron la Asociación de las Águilas, pero eso fue años después, aquí al lado, o cerca de aquí. Entonces era defender que hubiera un agua al pozo, que hubiera cable de luz. El autobús no llegaba. La película del 47, no sé si la habéis visto, pues el director me dijo, eso mismo lo podíais haber hecho en Vallecas, y es verdad, hombre, Vallecas, quitando el Cerro del Tío Pío, que está un poco en alto, no era lo de Barcelona, que era subir, pero bueno, la historia es la misma, o sea, más o menos, pero en fin, no hicimos la película, hicimos una película luego del Pozo que, bueno,
rápidamente saltaré. Entonces empezamos esa asociación jugó un papel muy importante porque se empezaron a copiar los estatutos de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, en Palomeras Altas, con Carlos Jiménez de Parga, en fin, el Cerro del Tío Pío, ya se empezaron a copiar todos los estatutos y se empezaron a crear asociaciones de vecinos como un instrumento legal. Y fue una cosa muy interesante porque no hay en Europa asociaciones de vecinos. Ha venido gente que ha venido a estudiar el papel que jugaron las asociaciones vecinas, que fueron los antecesores, diríamos, de los concejales democráticos del año 79. O sea, la mayoría. O sea, López Rey, por ejemplo, en Orcasitas, luego ha sido concejal del Partido de Izquierda Unida. Bueno, mucha gente, ¿eh? Rebollo, que también fue concejal. O sea, todos los que trabajaron en la Asociación de Vecinos, que jugaron un papel municipal muy importante, en las elecciones del 79 se presentaron. Eso fue un error, porque se pensó que ya con las elecciones democráticas no tenía sentido las asociaciones. Fue una equivocación, porque está muy bien que haya concejales elegidos democráticamente cada 4 años o cada 5, pero el movimiento vecinal tiene que seguir. Me callo. No, te voy a decir para que sigas por ahí. Vamos, yo creo que nos interesa porque aquí somos muy de asociaciones vecinales. Eran de vecinos antes, bueno, pues ahora son por lo menos vecinales. y hay de varias asociaciones aquí del barrio. ¿Cómo ves tú que tú estuviste ahí, como en la creación, como en el embrión, de sacar todo ese movimiento vecinal? En la participación de las mujeres, ¿cómo estaban ahí? ¿Cómo surgieron? Porque había cuando la ley de asociaciones, hicieron asociaciones de amas de casa también. ¿Cómo se metieron ahí o cómo tú ves en esos embriones de asociaciones ahí los papeles de mujeres? ¿Cómo se incidía o cómo está? Porque ahora pues lo sabemos, pero ahí es importante porque ahí la participación... Mira, cuando se crearon las asociaciones de vecinos había 2 movimientos únicamente legalizados por parte del movimiento, que eran las de cabeza de familia y, por otro lado, las amas de casa. Que las amas de casa jugaban un papel importante, eran bastante reaccionarias, como sabían que... Pero claro, en cuanto tú te empiezas a juntar y las mujeres de la asociación de amas de casa se empezaron a ver la realidad, pues hay que reconocer que a final de los años 60 las asociaciones de amas de casa jugaron un papel muy importante junto con las asociaciones de vecinos. O sea, porque, bueno, hicieron las manifestaciones y, de hecho, por ejemplo, la gran manifestación que se hizo en Moratalaz en reivindicación de la carestía del pan, de la subida del pan, que hubo una manifestación muy, muy importante en Moratalaz, bueno, pues participaron. La primera manifestación que hubo de defensa de la vivienda en Vallecas, las asociaciones de amas de casa también participaron. Fijaros, cuando yo llegué a Vallecas en el año 65, nada más acabar la carrera, porque iba por las noches, después de la salida del despacho, me iba todas las noches. Me conocía Vallecas, vamos, Palomeras, casa por casa y tal. Bueno, pues había un porcentaje de casi el 80% de mujeres analfabetas. Y cuando se decía en los años 60 que eras analfabeto, era porque no sabías poner tu nombre. En cuanto tú ponías tu nombre, ya no eras analfabeto. O sea, imaginaos lo que es eso. En cuanto la mujer sabía firmar Pepita Juárez, ya no era analfabeta. Yo llevaba un tapón, que lo tengo, y para las reclamaciones que hacíamos como abogada, que me la dejaban reunirnos en las sacristías, llevaba un tapón para que pusieran... Bueno, había ley del divorcio, pero sí que intentábamos, en los casos que se podía, que en aquellos momentos era muy duro, porque de repente desaparecía fulanita se ha marchado. Sí, fulanita se ha marchado. A lo mejor fulanita estaba en el pozo, tirada, pero aquello no se descubría. O llegaba fulanita con un ojo así, y claro, allí no denunciaban nada. O sea, porque lo lógico era, la maté porque era mía, Entonces el Logan existía, y cuanto más te sometías al marido, era mejor. O sea, era una situación... Bueno, yo llevaba que se pone el dedo, un tapón, para hacer las reclamaciones laborales o lo que fuera en el barrio, en Palomeras Bajas. Y había un 80% de mujeres analfabetas, que es verdad que a partir de los años 70 hubo un avance muy importante que jugaron las asociaciones de amas de casa, las de vecinos, etcétera, porque dábamos clase, o empezó a haber un movimiento muy importante
no solamente de los trabajadores de comisiones, sino también de los movimientos sindicales profesionales, se crearon algunos, se hicieron profesores que se reunían, y el movimiento del Colegio de Abogados, que jugamos un papel importante. Yo ahora lo digo a mis compañeras abogadas jóvenes: oye, macho, igual que hicimos el Congreso de León en 1970, y fue un congreso muy importante, que nos juntamos todos los abogados jóvenes, etcétera, y conseguimos plantear una serie de reivindicaciones en un congreso que había montado el ministro de Justicia pensando que iba a ser a gloria de ellos, y se encontraron con que tuvieron que aceptar pues una serie de reivindicaciones, como era la ley de amnistía, el turno de oficio, el habeas corpus, etcétera, que no existía entonces, reclamaciones que luego se plasmaron en la Constitución del 78. Mira, con lo que me has planteado de las mujeres, lo que teníamos muy claro algunas de nosotras era que teníamos que luchar en el movimiento político, o en el Partido Comunista, o en el caso mío en la ORT en aquellos años, pero que teníamos doble militancia: la militancia contra la dictadura, y porque no había libertad, no te podías ni juntar para nada, pero teníamos que luchar también en organizaciones feministas. Y se creó a ADM, que lo creó fundamentalmente mujeres del Partido Comunista, varias, que estoy viendo las caras, pero no me salen los nombres ahora, pero tengo un libro de ellas, porque la sociedad era machista, es decir, poco, y entonces nuestros partidos, pues los partidos políticos son parte de la sociedad, por mucho que queramos, y ser de izquierda no significa que sea maravilloso. Yo recuerdo a mi hermano que me dijo: oye, hay gente buena en la izquierda y hay gente buena, algunos en la derecha. Y es verdad, la estructura no, pero las personas, sí. O sea, hay algunos de izquierda que tela marinera, que no te coja, que no sea el ministro de la Gobernación, porque vamos a ver qué pasa, o a quienes mete, ¿no? Bueno, pues es verdad. Entonces nosotras montamos asociaciones de mujeres. Yo monté, junto con Carlota Bustelo, que vamos a celebrar ahora un acto, la primera librería feminista, que estaban prohibidos los libros, y montamos la cooperativa feminista ahí en la calle San Cristóbal, cerca de la Plaza Mayor, y montamos una cooperativa que nos valía para traer algunos libros, como pantalla de que era una librería y tal. Entonces teníamos muy claro que había que hacer doble militancia: la militancia en los partidos políticos contra la dictadura, pero la militancia también de asociaciones de mujeres dentro de nuestros grupos políticos, que era la doble militancia. Porque claro, en aquellos años la igualdad ahora nos falta mucho por conseguir, pero claro, en aquel momento a las reuniones de por la tarde se quedaban los compañeros. Tú tenías que ir a cuidarte de tu hijo, o sea, los cuidados eran tuyos, ¿no? En fin, había una situación absolutamente de un machismo. Fue muy importante, y ya sí que acabo para que me pregunten, fue muy importante la conferencia de 1975 de Naciones Unidas, porque la conferencia de 1975 de Naciones Unidas, incluso dos mujeres procedentes del régimen, como era esta Mercedes Formica y Landaburu formaba parte de las Cortes franquistas, que se disolvieron en el 76, pero hasta en el 76 la Corte franquista funcionaba. Landaburu y Mercedes Formica fueron a la conferencia. Sí, fueron a la conferencia de 1975, y claro, se dieron cuenta que España seguíamos todavía con la licencia marital, sometidas las mujeres a los hombres. Entonces ellas se dieron cuenta que aquello de España no podía seguir así, y fue cuando, al volver de esa conferencia, se quitó la licencia marital, en 1975, y empezó a haber algunos cambios muy importantes con respecto a las mujeres. El Landaburu vive, pero esta fue la que luego participó en la reforma del año 76, en lo que dicen que se hicieron en el Araquiri, y es verdad que Suárez consiguió y ella estaba en esa conferencia. Mercedes Formica era una mujer muy amiga de José Antonio y muy José Antoniana, pero he aquí que quiso divorciarse, y he aquí que no había ley del divorcio. Y entonces yo creo que ella, por el motivo pues hizo un cambio con el tema de la mujer, y es verdad que lo hizo, y cambió. Claro, muchas veces por los temas personales puedes empezar a cambiar. Y ella hizo un artículo muy importante defendiendo el divorcio, y la expulsaron del grupo de José Antonio y tal, y a partir de ahí ella fue una mujer que es verdad que reivindicó los derechos de la mujer. Lo demás me imagino que no,
pero en el tema de la mujer sí. Es una mujer polémica que cuando a mí me encargó la alcaldesa Manuela Carmena que me ocupara de la memoria de Madrid, pues la hemos puesto una placa y hubo mucha crítica por parte de mucha gente de la izquierda. Hombre, sí está el movimiento, es verdad, pero es verdad que cambió, o sea que tampoco, que cambió por el tema del divorcio, ¿eh? O sea, eso hay que reconocerlo. La otra... Sí. Ah, el mural ese que nos han puesto. Claro, no, yo estoy orgullosísima de estar en ese parque porque estoy con Clara Campoamor, con no sé cuánta gente, o sea, yo paseo por el parque, no voy, pero las 2 veces que he ido digo, madre mía, qué honor para mí, sí. Sí. Y además hemos tenido la suerte que no nos han tirado tomates. ¿Eh? Ah, sí. Hubo una pintada que sí, pero sí, una vez. Ahora, fíjate que me alucina ese mural me lo han puesto hace 4 años o por ahí, 5, sí. Sí, cuando el espacio de igualdad es que Sí. Pero eso lo decidió el concejal de Ciudadanos, ¿eh? Que yo me quedé diciendo, madre mía. Sí. No, es buen tipo, era. Bueno, dentro de un orden, o sea, no era de lo más fácil. Pero tuvimos que empujar mucho para que ese espacio, ya muchos años... Bueno, a mí me llamó el que quieres que te diga y yo me quedé un poco asombrada que ni socialistas, ni comunistas, ni no sé qué, hubieran decidido ese país. Y menos viviendo en vida, porque claro, el que te pongan un acto cuando te mueres, pero si tienes ahí tu cara, pues a no ser que te tiren tomates, dices... Me costó mucho el espacio de Mariana. Sí. Bueno, pues sí. Está Mercedes Formica, Clara Campoamor, Cristina Alberdi está. Una que empieza por T, que nunca me acuerdo de ella. Bueno, está María Telo. Bueno, se me ha olvidado citar a María Telo. Sí. La primera que está es una señora muy mayor. Concepción Arenal. No, sí, están mujeres impresionantes, yo estoy ahí avergonzada. Bueno, María Telo es también de la época esta. María Telo tampoco era muy progresista, pero María Telo fue una de las que introdujo el cambio del Código Civil este que os he dicho, del Código Civil de Napoleón, introdujo los cambios, o sea, jugó un papel muy importante en los años 75 María Telo, que era una mujer jurista, muy feminista, no era era feminista fundamentalmente, o sea, por lo demás seguramente era muy conservadora, pero que está ahí en la foto María Telo, que ha muerto también, y que tiene una hija que me parece que vive por aquí, la hija, la única que tenía. Bueno, entonces, la historia, danza, no, oye, es interesante. Y bueno, pues no sé, yo me empecé a trabajar eso en el tema del movimiento vecinal. Entonces, yo en mi primera etapa, el despacho de lista, siguió trabajando en el movimiento obrero, yo también. Bueno, cuando ocurre la caída del 1001, en 1971, 74, 72. Bueno, pues a mí yo me encargué de la defensa de uno que cayó, que fue el de Zaragoza. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, qué nombre. Bueno, el de Zaragoza, uno de los 10 que había. Bueno, en el juicio 1001 lo defendimos Cristina y yo de chicas. Zamora, Miguel Ángel Zamora Antón. Entonces defendimos el juicio, Cristina y yo, y bueno, sabéis todo lo que pasó, ¿no? Con el bueno, yo la verdad es que tengo en la mente mía, de recuerdos de mi vida, tengo muy presente a Marcelino, dentro de Carabanchel, pero tengo muy presente a tu madre, a Josefina, en la Puerta de Carabanchel. Puerta de Carabanchel le iba todos los días ahí con un grupo de mujeres, la mujer entonces de Ariza, bueno, un grupo de mujeres, que estaban en la Puerta de Carabanchel, y cada vez que íbamos a la cárcel a ver a los presos, yo ante el Tribunal de Orden Público, el Tribunal de Orden Público se creó, es que... ¿Tú quieres? ¿Me callo? No, yo es que así cronológicamente... Bueno, en 1962 se creó el Tribunal de Orden Público. La historia más o menos represiva, bueno, data a partir de 1989, como os he dicho antes, de 39 al 45 asesinaba a mucha gente, cosa que para mí es lo más gordo del franquismo, porque había un gobierno que tenía que controlar, y no solamente controlaba, sino que ejecutaba, ¿no?
Entonces, en 1939, en el primer Consejo de Burgos, lo dije ayer en la concentración que hicimos ante la Puerta del Sol, el primer gobierno del franquismo en Burgos decidieron que lo que era el edificio de Correos, hoy Puerta del Sol, se hiciera la Dirección General de Seguridad. Y desde el 39 hasta el 80, me parece que estuvo como Dirección General de Seguridad. Bueno, es el lugar más nefasto y más torturador que ha habido. O sea, era un horror, ¿eh? Por allí murió Grimau. Y en el estado de excepción del año 69, Enrique Ruano salió de allí, de la Dirección General de Seguridad, y cuando le tiraban por la ventana, la asesinaron. Entonces, bueno, era un lugar absolutamente increíble. Y en 1941 creó el gobierno lo que era la Brigada Político-Social, que era muy copiando de la Gestapo, o sea, los métodos de la Brigada Político-Social los habían aprendido en el método de la Gestapo en Alemania y en Italia. Entonces, bueno, pues ese lugar era un sitio en donde te llevaban, y los que éramos abogados y a nuestros clientes les detenían, porque a mí me detuvieron en el 76. Pero hasta entonces yo no pasé por la cárcel. El gran cabreo de Yahweh, de cómo esta niña no ha venido por aquí si sale en sumario. Pero no había pasado yo por... No había pasado, no me habían cogido, había... Yo estuve, sí, ahora te lo cuento y ya acabo. Entonces, la Dirección General de Seguridad, eso que no quiere poner nuestra querida presidenta una placa, ahí fue un error nuestro, también hay que reconocer los errores, porque yo creo que cuando llegó el gobierno en el año 82 y creamos la Asamblea de Madrid en el 83, pues teníamos que haber cogido y haber puesto una placa allí y haber dedicado un sótano a explicar la memoria democrática. Pero en aquel momento hay que reconocer en descarga nuestra, socialistas, comunistas, en fin, los que llegaron al primer gobierno, que había muchísima gente en las cárceles de Carabanchel, que había muchísima gente que en este momento no había estado de bienestar, ¿eh? Y yo creo que todavía no habían venido los que estaban fuera de España, o sea, que no llegaron hasta el año 82, todo la pasionaria y todo lo... Y entonces... Yo creo que fue un error, que teníamos que haber hecho la ley de memoria democrática entonces y haber reconocido, porque España, un país católico, el que tuviera miles de fosas, cuando una de las cosas de la religión, es decir, enterrar a los muertos, y aquí hay unos muertos que no fueron enterrados, fueron tirados en la cuneta, pero no lo hicimos, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que está bien que se haya hecho, aunque ese refrán de nunca es tarde si la dicha es buena, pues que se haya hecho luego la ley de memoria democrática, primero, y luego se haya hecho primero la ley de memoria histórica y luego la ley de memoria democrática, ¿no? Bueno, pero uno de los sitios que tiene que ponerse como sea es en la Dirección General de Seguridad. Es que es el único país europeo, decían ayer, el único país europeo que un sitio de tanta represión como hubo allí, donde pasó tanta gente y murió tanta gente, y yo no fui torturada, o sea, pero sí oí los gritos de la planta segunda cuando estaba en el calabozo. O sea, yo no, porque yo era ya abogada en el 76 y ya había defendido a muchísima gente. O sea, que a mí, de alguna forma, estaban cabreados porque no había pasado por allí, pero a mí no me torturaron. O sea, estuve los 3 días abajo porque estabas 3 días y luego pasabas a la cárcel. Bueno, entonces, que no pongamos una placa es increíble. Ayer hubo una concentración que estuvo bastante bien, que fue una concentración organizada por grupos memorialistas, pero bueno, estuvimos algunos políticos. Bueno, lo vamos a conseguir. Eso hay que conseguirlo porque es que está en el Tribunal Supremo. Lo ha recurrido la Ley de Memoria Democrática al Tribunal Supremo y tiene que salir porque tiene que cumplir la ley. Eso es una ley, ¿eh? Otra cosa es si llegan al gobierno que cambien la ley, pero al día de hoy la ley está, ¿eh? Entonces, como lo tiene que cumplir. Lo que pasa es que vete a saber cuándo sale del Supremo la resolución de que tiene que ponerlo. Saldrá a lo mejor y no estemos en el gobierno, eso ya no lo sé. Esperemos que estemos en el gobierno. Bueno, entonces, ya sí que me callo. Entonces, tiene que poner la placa como sea, ¿eh? Yo creo que la Ley de Memoria Democrática ha llegado tarde, pero yo creo que se están haciendo cosas interesantes, ¿eh? Sí, el primero fue Zapatero en 2004, y luego se ha hecho Pedro Sánchez ahora, que se ha ampliado porque ahora se ha puesto dinero. O sea, ahora la Ley de Memoria Democrática tiene dinero. Se ha acordado, por ejemplo, el día 8 de marzo, se ha declarado como Día de la Memoria Democrática de las mujeres, ¿no? De las mujeres. Sí, se ha decretado antes de ayer el que el patronato de la mujer,
en donde fijaros que ese patronato que nadie lo habíamos estudiado demasiado, a mí me sonaba, pues había mujeres que era como una cárcel, que lo denunciaban incluso los padres, ¿no? Por si tenía un hijo soltera, la llevaban al patronato ese que era una cárcel, en donde no podía salir, nada más que también para meterte monja o casarte. Y les casaban a veces con algunos de estos de buena conducta señores que no se casaban y les presentaba una de estas, entonces se casaban. O sea, un horror, ¿eh? Un horror. El libro es muy interesante, que lo leáis, ¿eh? Estando ya la democracia que estuvieron 10 años esas chicas ahí, vosotros que sois tan inteligentes perdonadme, nosotros estamos en un club de lectura y ahora precisamente estamos leyendo esta, que es una tesis de Jonathan Carmen Guillén. Es maravilloso y todo lo que cuenta. Y yo era una pregunta que me hacían, ¿cómo es posible que llegara hasta el 85? Pues leyendo el libro lo entiendes, porque había tal marabunta de papeles, tal marabunta de instituciones, todas religiosas, por supuesto. Luego se quemaron, inundaron un montón de cajas. Encontraron unas cajas, las 30 y tantos que aparecieron, de 1800 y pico cajas, aparecieron 30 y algunas que no servían para nada porque eran facturas y tal. Y esta mujer ha tirado de las memorias. Sí, sí. No, a mí fijaros, yo la verdad es que no se sabía, o sea, teníamos que saberlo, pero bueno, es como lo de los niños robados, hubo hasta el 80 y tantos. Hombre, yo te cuento, yo me casé en el Los niños sí saben algo más, pero del patronato de protección a la mujer no se habla. Ya. Mira, yo en el año 69 me casé con el que fue mi novio, como os he dicho, que le conocí cuando llegué a la facultad. Y estuve 9 años sin tener hijo. Bueno, decían que era porque no me relajaba, y seguramente no me relajaba, yo qué sé. El caso es que hice yoga y me quedé, y según la yoguista, pues era el hijo de la yoga. Puede ser, no lo sé. Yo ahora a las que no se quedan embarazadas digo, vete a hacer yoga por si acaso te quedas embarazada. Bueno, entonces yo recuerdo en el año 70 y cuando el asesinato de Atocha, un poco después, pues recuerdo perfectamente a una chica, la estoy viendo, me dijo, ay, si tú quieres tener hijos, te vienes conmigo al hospital, porque lo de los niños robados estuvo hasta el año 80 y tantos, y sales con uno, y yo me quedé así, me parecía, pero no lo di más importancia, no lo hice caso, luego me quedé embarazada en el 78 de mi hijo, que desgraciadamente le tuve que enterrar a los 19 años porque me dejaron tirado. Bueno, en fin, esto no voy a contar, porque se creían que era drogadicto y el pobrecillo lo que tenía era anorexia. En fin, una historia muy triste. Bueno, entonces el problema es que niños robados y lo del patronato ha sido mucho tiempo. O sea, yo creo que no se desconocía. O sea, era un sistema que hacían, ya te digo, a mí me dijo la chica, no, bueno, se oía, bueno, a mí me dijeron cómo podía entrar a un hospital y salir con el niño. La señora, esta monja, que no sé si se ha muerto o no, era en ese hospital es cuando a mí me lo dijeron. O sea, que yo puedo decir que a mí me lo ofrecieron, o sea, porque es verdad, o sea, en el año 76 o 77, no me acuerdo, Bueno, esta es un poco, no sé más que... Hay una parte muy importante, y es que decía que las niñas ricas, cuando se quedaban embarazadas, entraban por la puerta que tú dices. Sí, sí. Los padres pagaban. Yo no, a mí a eso ya no llegué. De domicilio, cuando salía la criatura con la niña, no era su hija, era su hermana. No lo sé, yo no te sé porque luego ya he conocido lo de cuando me encargó Manola la memoria democrática, tuve contacto con madres de niñas robados. Bueno, entonces la historia ya, bueno, pues sigo tal, en el 76, no sé si os acordáis algunos, hubo la famosa manifestación, bueno, en España cuando más gente ha pasado por el Tribunal de Orden Público, bueno, el juicio 1001 fue en 74 y fue muy sonado, fue el juicio en el momento cuando estaba llena toda la calle, fue cuando nos comunicaron lo de Carrero. Se deshizo. El juicio fue muy curioso, me imagino que lo sabréis, muy curioso porque, claro, Mateu y el Tribunal de Orden Público, que se había creado en el 62 y que era un tribunal absolutamente represivo, pues los pobres procesados que estaban, claro, cuando nos comunicaron eso, se suspendió el juicio. El miedo nuestro era los que estaban en los calabozos, porque claro, nosotros estábamos en libertad, aunque gritaban por allí grupos de abogados, de estos que se llaman abogados cristianos fascistas, hay que ir a por ellos, pero claro, el miedo era que fueran a por los 10 que estaban en los sótanos de las salesas.
Y ahí hubo un detalle muy interesante. El juicio, el Partido Comunista intentó, ya estamos hablando de los años del 74, que hubiera una especie de coalición de todos los demócratas, desde demócratas cristianos, andaluces, Felipe no quiso defender, pero, o sea, no entró a defender, que era el único despacho que había entonces, el del Partido Socialista. Yo era de la ORT y luego estaban pues diferentes, algunos nacionalistas, Joaquín Ruiz Jiménez y José María Gil Robles, que había estado en la CEDA, pero que estuvo en la CEDA en contra de la izquierda y en contra de la República, pero cuando llegó la dictadura se dio cuenta de que no era lo que él quería. Podía haberse dado cuenta antes, pero bueno, se dio cuenta entonces. Y entonces el juicio estaba José María Gil Robles. Claro, José María Gil Robles había vivido la guerra y tal. Y entonces cuando empieza el juicio, a la tarde siguiente del día del asesinato, empieza el juicio y Joaquín Ruiz Jiménez, que era así muy tal, ay, lamentamos mucho la muerte de lo que ha pasado y tal. Y llega Gil Robles y dice, yo lamento mucho la muerte del conductor fulano de tal. Y no dijo más. Te puedes imaginar la cara de Mateu y del tribunal. Bueno, lo podía decir él, los demás no podíamos decir nada. O sea, podíamos no dar pésame, pero no podíamos decir lo que dijo el que lamentaba la muerte del conductor del coche de Carrero. Bueno, se celebra el juicio y les condenan a la misma pena. Y después ante el Tribunal Supremo, ya un año después, es cuando les rebaja la pena, pero siguen en la cárcel, porque siguieron hasta el año 77, claro, sí, 75, sí, exactamente. Bueno, entonces, en el 75 muere Franco, que como muy bien dicen algunos, y lo dice Nicolás Sartorius, y yo estoy de acuerdo, pues Franco es verdad que murió en unas condiciones increíbles, porque murió rodeado de cables, porque su familia quería que superviviera, y Arias Navarro del régimen también quería que superviviera, unos por intereses personales y otros por intereses políticos. Y la verdad es que murió en la cama, pero la democracia yo creo que la habíamos conseguido ya, porque cuanto más gente pasó ante el Tribunal de Orden Público fue precisamente en esa época, es cuando más asuntos hay. El libro que hizo Juanjo del Águila, sí, que saca todos los juicios del Tribunal de Orden Público, donde figura que Cristina y yo, junto con un compañero catalán, somos los que más hemos defendido juicios ante el Tribunal de Orden Público, pues es justo en el año 75-76. ¿Por qué? Porque en el año 76, que la gente ya no lo entiende, porque había muerto Franco, pero sin embargo, aunque murió Franco, no había libertades, o sea, querían hacer la democracia muy tutelada, o sea, el grupo de Fraga y el grupo de todos estos querían, bueno, eso se ha visto en la película, el documental que han hecho, ¿no?, de la división interna que tenían, ¿no?, en la época de Suárez. Bueno, era democracia tutelada, y los que no queríamos democracia tutelada y estábamos en contra de la ley de reforma, que la votamos en contra, la votó toda la izquierda en contra, unos más activos que otros. O sea, yo recuerdo haber recogido firmas con Lola Gauss, la artista de cine, tengo una foto con ella en contra de la ley de reforma política. Es verdad que había una situación en España ya más cambiante, ¿no? Unos querían, como os digo, tutelada la democracia, significaba tutelada pues que el Partido Comunista no estuviera legalizado y los que éramos también grupos de izquierda tampoco fuéramos legalizados, frente a los que quería únicamente que legalizaran en aquel momento más o menos al Partido Socialista y a UCD, ¿no?, que era la idea de Fraga, que se presentaran los dos, ¿no? Y entonces cuando se produce la gran manifestación en el 76, se había creado por un lado Convergencia Democrática y Plata Junta, no sé si os suena, y entonces hicimos la gran manifestación esa, y en la puerta de donde está el Hotel Palace, pues ahí nos detuvieron a La Roque, no sé si os suena, bueno, detuvieron a todo el mundo y a mí me detuvieron, entonces a mí me llevaron a Yeserías, que lo has preguntado, nos puso una multa Fraga, es famosa la frase esa de la calle es mía, no sé si os suena, y entonces como la calle no era suya, queríamos que fuera de todos, pues a mí me llevaron a Yeserías, donde estaba en Yeserías la cárcel llena de mujeres, porque la cárcel de Ventas desapareció en el año 72, la cárcel de Ventas. La gente se cree que había desaparecido antes, pero no es verdad, desapareció en el 72. Mi cuñada Lola, la que
se salvó en el atentado de Atocha, estuvo en ventas, yo la defendí en ventas, vamos, fui a verla a ventas. Y a mí me llevaron a Yesería, y Yesería estaba lleno de gente. También es verdad que había ocurrido lo famoso de la calle de Correo, en donde había una situación muy de tensión, con Eva Forés, en fin, todo el rollo ese que no vamos a entrar ahora. Sí. Sí, sí, lo de Correo fue muy triste, ¿eh? Perdona, pero ¿por qué no hablas un poco de lo de te duele, lo de tu hermano? No, voy a hablar ahora. Entonces, es que todavía estoy en el 76. Entonces, en el 76 estuve en Yeserías casi 3 meses. Me acuerdo que fue... Sí, no, sí, ya voy a acabar porque yo a menos cuarto no tengo más remedio que salir de aquí. Entonces, en el 76 me llevaba en Yeserías, fue para mí muy importante porque en el 75 habían sido 2 meses antes de morir el dictador. ¿Os acordáis que un grupo que había muy pequeño, que era el FRAP, pues hubo mataron a un policía y a un guardia civil? Entonces estos chicos, que eran un grupo que no tenía ningún tipo de abogado ni nada, pues ese verano, me acuerdo del 75, ya no había muerto todavía el dictador, y entonces les cogieron y les pedían pena de muerte. Entonces yo en mi despacho, pues a pesar de no estar de acuerdo, porque la ORT, aunque se llamaba la Organización Revolucionaria de Trabajadores, no estamos muy parecidos al Partido Comunista, no por la lucha armada, sino por la lucha de la gente. Pero yo sí que tenía muy claro la lucha contra la pena de muerte, y yo sabía que les iban a pedir pena de muerte, como efectivamente se la pusieron. Yo defendía a una chica, María Jesús Dasca, que no estaba embarazada, y Concepción Tristán, que sí que estaba embarazada, pues coincidí en Yeserías con el nacimiento de la hija de Concepción Tristán, que fue muy impresionante, porque claro, la había visto en el furgón, en el Goloso, pidiendo pena de muerte a sus compañeros. A Sánchez Bravo le ejecutaron, a Humberto Aena, a ella no, por estar embarazada, y la otra porque Sopeña me dijo que los primeros días no se podían auscultar, y claro, coincidí con ella en Yeserías, nació la niña, ¿no? Y fue un acto muy importante. Bueno, esto fue en el 76. Yo estuve casi 3 meses por no querer pagar la multa de Fraga, ¿no? Bueno, entonces fue unos acontecimientos muy increíbles los que hubo en el 76, porque fue, ¿os acordáis? La entrada en la iglesia de Vitoria, y mataron a 3 estudiantes, y fue también lo de Montejurra, no sé si os acordáis. Los carlistas tenían la división interna también de los carlistas, como era un abogado que le llamamos carlista comunista, que era Juan Francisco Martín Aguilera, y los carlistas reaccionarios, que fueron los que dispararon contra el grupo más abierto, que era el de Hugo, el rey que tenía. Sí. Bueno, ese es el 76. Había muchísimas huelgas en esa fecha, por eso es cuando más gente pasó ante el Tribunal de Orden Público, del 76 al 77. Y el 77 ya estábamos en la fase esa de que ya no queríamos aguantar, ni el Partido Comunista ni la gente de la izquierda queríamos aguantar. Y no estaba legalizada la asociación de vecinos, la federación. Sí, las asociaciones de vecinos, estaba entonces de gobernador civil Rosón, y de ministro de Gobernación Martín Villa. Y la federación no estaba siendo legalizada porque había jugado un papel muy importante las asociaciones de vecinos. Entonces nos reunimos el día 22 de sábado, de 22 de enero del 77, nos reunimos en la Asociación de Vecinos de Orcasitas, varios abogados, mi hermano, mi cuñada. Mi hermano y mi cuñada, mi hermano era 4 años más pequeño que yo, Javi. Y sí. Y mi cuñada Lola había sido novia de Enrique Ruano, cuando le detuvieron, y ella fue a ventas y yo la defendí en ventas. Yo era muy amiga de la familia de Enrique Ruano, y bueno, y mi hermano, pues 4 años después, se fue novio de Lola y se casó con Lola. Entonces ellos defendían asociaciones de vecinos. En ese momento en Madrid, fundamentalmente en Madrid, había la gente que empezaba a vivir un poquitín mejor, o creía que vivía un poquitín mejor. En La Chabola se iban a lo que llamábamos pueblos dormitorios, a Fuenlabrada, a Getafe, a Coslada, ¿no? Y mi hermano y mi cuñada defendían asociaciones de vecinos de pueblos, o sea,
tiene en Coslada, en Mejorada del Campo, en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés, en Pinto, o sea, lo que eran entonces ciudades dormitorios, que luego a partir del 82 fue cuando se desarrollaron y fueron grandes ciudades como son hoy, ¿no? Bueno, y ellos defendían asociaciones de vecinos fundamentalmente de pueblos. Entonces nos reunimos el día 22 en Orcasitas. Me acuerdo perfectamente, con gran miedo, si entraba o no llegaba la policía, pero en fin, no llegó. Y luego yo recuerdo haberme ido con mi hermano y mi cuñada, que ya estaban casados, que se habían casado en el 74 años antes. Recuerdo una conversación con mi hermano. Ese momento, no sé si os acordáis, era el momento que en Argentina estaba la AAA y se mataba gente, se les tiraba, y era también la época de Pinochet. Es que claro, aquí hay que contextualizar el mundo. Y yo recuerdo una conversación cuando íbamos hacia Segovia, hacia San Rafael, con mi hermano y mi cuñada, que mi hermano decía, no, pero aquí en España no es fácil que haya AAA, o sea, aquí no se va a dar eso. Y luego la AAA entró con ellos. Esto fue el sábado día 22. Entonces el día 23... domingo hubo una gran manifestación y fue cuando mataron a Arturo Ruiz, ¿os acordáis? Y y el lunes 24 pues fue también cuando mataron a Mariluz Nájera. O sea, había una situación de tensión muy fuerte en esa semana en Madrid. Estaban secuestrados por el Grapo, que nunca se supo ese grupo. Han puesto una exposición al lado del Ateneo el otro día, que es una exposición, era un grupo que no sabíamos quiénes eran, porque claro, aquí lo conocíamos perfectamente la gente que era del Partido Comunista, la gente que era de la ORT, la Liga, en fin, el grupo del Fraile os he dicho que era gente que no tenía mucha fuerza, no tenían, pero lo del grupo ya no teníamos, no sabíamos qué es lo que había detrás. Habían secuestrado esa mañana o esa semana a Oriol y a Villascusa, me parece que eran los nombres, ¿no? Sí. Bueno, era una historia rara, había una situación de tensión. De hecho, por ejemplo, ahora os contaré. Entonces, esa mañana del lunes habían matado a Mariluz Nájera. Yo esa tarde estaba en Palomeras, yo me tiraba la vida en Palomeras, organizando, porque hacíamos mucho en las iglesias progresistas, hacíamos como funerales laicos, y yo venía de Palomeras Baja de organizar un funeral por Mariluz Nájera y Arturo. Y cuando llegué a mi casa, me acuerdo perfectamente que me llamó la hermana de Cristina Almeida para ver si sabía yo dónde estaba mi hermano y mi cuñada. Yo no tenía ni idea. Cristina había ido a Chile, no estaba en Madrid, estaba en Chile. Y ellos iban a tener una reunión, los los abogados, con dos administrativos, que era Ángel Rodríguez Leal y el otro chico, uno de Salamanca, pues iban a reunirse en el despacho actual de Manola, que era el 49, pero tenían una reunión y cambiaron el sitio al 55 de Atocha. Había en ese momento, como os digo, una situación de la izquierda querer progresar, para que ya había muerto Franco 2 años antes, estábamos en una época del gobierno de UCD tibio, con una situación que no estaba legalizada ni el Partido Comunista ni los demás, estaba realizado exclusivamente el Partido Socialista, y entonces había una situación de tensión en la sociedad, de avance nuestro y retroceso de los que no querían para nada que se retroceda. Y había una huelga muy importante de transporte. Siempre en todos los países las huelgas de transportes han sido siempre muy, muy fuertes, y ha sido motivo muchas veces de cambios en muchos países. Y entonces estos que eran conocidos, porque estaban, claro, en ese momento había grupos ultraderechistas, por eso a mí me preocupa mucho ahora cuando hay grupos que sabemos que están dispuestos a todo, ¿no? Y que son ultraderechistas, que estén controlados y que la policía los podía controlar, que fue lo que dijimos a Rosa. Había italianos, habían venido varios, el caso de Mariluz Nájera estaba el italiano. Entonces ellos se habían reunido para discutir el movimiento vecinal, o sea, los asesinos entraron buscando a los de comisiones de transporte, igual les daba, porque el caso era meter miedo y eran controlados. Había uno que era el hijo de la secretaria de Blas Piñar. En aquel momento en las Cortes todavía estaba Blas Piñar, y estaban las Cortes todavía, no eran las Cortes legales, franquistas. Bueno, y entonces entraron. Yo recuerdo a mi hermano, la última vez que le vi fue el domingo,
y esto fue el lunes por la noche. Entonces, bueno, pues entraron, no dijeron una palabra, porque igual les daba matar a quien fuese, ¿no? Y mi hermano parece ser que fue el único que dijo que qué hacían allí, y nada, siempre yo luego he comentado muchas veces con mi cuñada, ellos eran 9 y entraron 3, podían haberse tirado, ¿no? O sea, pero es que ellos no pensaron para nada que iban a matarles, ¿eh? O sea, no se les pasó por la cabeza, porque si son 9 y entran 3, hombre, yo me tiro, o sea, algunos se salvarían. No, murieron 5, murió mi hermano Javier, murió Luis Javier Benavides. Yo había estado esa mañana, el lunes por la mañana yo había estado con Luis Javier Benavides y con Alejandro, porque ellos sí defendían a asociaciones de vecinos de Vallecas. Luis Javier Benavides y Alejandro Ruiz Huertas defendían la Asociación de Vecinos de los Huertos, ¿eh? Y yo había estado esa mañana con ellos, porque claro, yo era la abogada que defendía a asociaciones de vecinos mayor, 4 años mayor que todos ellos, bueno, con Luis Javier 6, y había estado esa mañana en los Huertos con ellos 2, ¿eh? Entonces murieron 5, Luis Javier Benavides, mi hermano Javier, Valdevira, Rodríguez de Leal, que ese entró en el despacho a buscar el Mundo Obrero, que se le había olvidado, y volvió el pobrecillo, fíjate, y el chico de Salamanca, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, eso. Y luego quedaron heridos. Mi cuñada Lola, no, Carmena no estaba, Carmena la avisaron, y mi cuñada le entró la bala por un lado de la garganta y le salió por otro, por eso la pobrecilla la tuvieron haciéndola en operaciones, 40.000, en fin, y luego mi cuñada acabó con anorexia, en fin, una historia muy jorobada, que había... lo de Lola Estela, y bueno, el único que supervive ahora, Valdevira no, Sarabia, que me has dicho tú tampoco, pero murió después. El único que supervive es Alejandro Ruiz Huertas, que montaron la Asociación de Abogados de Atocha, y que el presidente es Alejandro, y es el único. Y Alejandro se salvó porque la bala le tocó en un bolígrafo y rebotó, o sea que si no se hubiera salvado. Esa noche, ya acabó, esa noche se produjo una situación absolutamente alucinante en Madrid. Yo me enteré, fuimos al 12 de octubre con mi madre, en fin, y ahí se corrían todo tipo de rumores, porque siempre ha habido bulos por parte de la derecha y la ultraderecha, se corría bulos, que si eso lo había producido el propio Partido Comunista. Acababa de entrar Santiago Carrillo con la peluca famosa, había entrado un mes antes, o 20 días antes, entonces se corrieron todo tipo de rumores, y bueno, yo creo que el entierro, el gobierno no quiso hacer un entierro normal. Nosotros, la familia, no sabíamos cómo íbamos a enterrar a mi hermano, porque no nos comunicaron nada y no nos dejaban que... Y solamente gracias al decano del Colegio de Abogados, Antonio Pedro Ríos, que era bastante conservador, pero nos conocía a todos los abogados, y él dijo que el entierro tenía que salir del despacho de Atocha, del despacho del Colegio de Abogados. Bueno, y el despacho lo montó muy bien la gente del Partido Comunista, y yo creo que gracias al entierro exagerado de silencio que hubo, y bueno, eso lo habéis visto 40 veces, ahora he visto yo antes de ayer han desclasificado muchos documentos, y han desclasificado documentos del entierro, y que nos han visto hasta ahora. Hombre, se ha visto el entierro, pero los documentos estos en donde se ve a Santiago Carrillo, se ve a Felipe González, que estaba en el entierro, un montón de gente me llamaron para si yo conocía algunos de los nombres de allí, y lo pondrán en septiembre, los documentos clasificados del entierro, ¿eh? Sí, están desclasificando, que yo no entiendo por qué han estado clasificados, ya lo dije, no lo entiendo, podrían haber estado desclasificados ya, pero bueno, entonces, gracias, yo creo, desgraciadamente, al entierro. Yo recuerdo que estábamos con mi cuñada cuando cogieron a los asesinos, en la Semana Santa del 77, en abril del 77, esto fue en enero, y no les cogieron hasta abril del 77. Mi cuñada se le fue una cara, porque mi cuñada, claro, conocía al que la había apuntado, alucinante. Y solamente después fue, gracias yo creo, al entierro, fue cuando legalizaron al Partido Comunista para que se presentara a las elecciones del 77, que fueron las primeras elecciones que el Partido Comunista se presentó, y posteriormente
del verano del 77 fue cuando legalizaron a los otros partidos, a la ORT. Nosotros al 77 nos presentamos como Asociación Sindical de Trabajadores, porque no nos dejaban presentarnos con ORT, y a la Liga tampoco y tal. Y luego, pasadas las elecciones del 77, en abril del 77, fue cuando nos dejaron presentarnos ya con las siglas. Bueno, la sorpresa fue pues que ganó UCD en esa fecha, y no ganó ni el Partido Comunista, en fin. Bueno, y luego ya fueron las elecciones del 79, las primeras elecciones municipales, y luego ya el 82, que fueron las que tal. Bueno, termino porque vaya un rollo que llevo dando es 1 hora y media. Ya que has dicho de las Bueno, mi pareja que está allí y yo éramos de la ORT. Anda. Sí, en aquel momento debatíamos, como siempre la izquierda hemos hecho, mal hecho, debatíamos tontamente, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? La idea de recorrernos todos los colegios electorales y pues desgraciadamente en Aluche solo hubo 2 votos. Claro, mira, era bastante demencial todo. No, siempre la izquierda hemos estado ahí y el AORT estaba en contra de, en fin, siempre tocando las narices, pero bueno. Bueno, ya llega el 79, en el 79 ya con todas las... Cuando has hablado de lo de Vallecas, se olvida o no, y es algo que hay que reivindicar. Lo del pan en Moratalá fue muy importante, sí. Pero en Aluche se despidieron a 2 trabajadores del Simago, que era un comercio que ahora es un gran comercio que ahora es Carrefour, y entonces la Asociación de Mujeres de Aluche hicimos mucha presión, se fueron a repartir octavillas ante la boca de metro, que entonces decíamos de campamento, que estaba enfrente justo del comercio, y hubo varias detenciones. Y algunas de las compañeras de aquí de Aluche estuvieron 8 o 10 días detenidas hasta que, bueno, pues... Y eso es historia de nuestro barrio y no creas que mucha gente lo sabe. Y todavía alguna de las que estuvo... sigue viviendo afortunadamente, ya muy mayores, como yo, como tú, como gente. Fue importante, o sea, es que en Aluche, la Asociación de Mujeres de Aluche fue muy importante. ¿Sabes por qué no has trascendido mucho la historia? Porque la manejaba el EBC. Bueno, no sé, mira, es que hay muchas cosas que, claro, yo no he hablado, por ejemplo, yo me acuerdo que las mujeres fundamentalmente trabajaban en empresas del textil, y yo defendía las de Induico, Carmen García Fraile, ¿cómo se llamaba? Camacho, Nati Camacho. Entonces hubo un movimiento muy fuerte, o sea, yo defendía las de Induico, Cristina me parece que también, y defendía, por ejemplo, a las mujeres del GAL, que era una empresa de perfume en la carretera de Alcalá. Claro, es que, mire, yo he contado aquí un poco así a salto. Hay miles de historias que podríamos contar los que todavía tenemos la suerte, porque yo siempre lo digo cuando me dicen, qué bien está usted y tal. Digo, mira, yo, es verdad que estoy bien de salud. Mi madre ha muerto estoy bien de salud de cabeza y tengo movilidad. Cristina, la pobre, tiene menos movilidad que yo. Manuela sí la tiene. Pero es verdad, yo creo que hay que seguir peleando por los valores, que es otra sociedad la que tenemos ahora, totalmente diferente. Pero es otra sociedad que los valores tienen que ser los mismos. El valor de la libertad, de la democracia, de la solidaridad, de la igualdad, pues son los mismos en otra sociedad que yo creo que lo tienen difícil los chicos. Es verdad que nosotros no lo tuvimos fácil, pero yo creo que ahora lo tienen difícil. Entre otras cosas porque ahora están las famosas redes que cuentan bulos, porque está una ultraderecha que pensábamos que iba a desaparecer. Yo pensé, y que pensábamos, fíjate, yo optimista, no pensaba que cuando la caída del muro de Berlín en el 89, pues que todo el tinglado de armamentos se iba a dedicar a la cooperación al desarrollo, Y sin embargo, en este momento, pues hay más armamento que nunca, hay una situación de guerra total. Yo peleé era ya senadora socialista, contra la OTAN, porque creía que España no podía entrar en la OTAN. Y hay que reconocer que en aquel momento me defendió Felipe en el Comité Federal porque me querían matar los compañeros. Decía, esta niña que dice que no a la OTAN siendo senadora, ellos que defienden... Bueno, pero es otro momento político, o sea, es que ha cambiado la situación, pero lo tienen difícil porque en este momento está una situación muy difícil, o sea...
No voy a contar ya y ya sí que me acabo. Mira, el otro día se lo contaba ella. El otro día estaba espera un minuto. El otro día estaba enfrente de mi casa, que yo vivo en Álvarez esquina O'Donnell, y cogía el circular 1 que da por todo Madrid, y entonces pasa una señora, te lo he contado a ti, o sea que y pasa una señora y me está venga a mirar. Y yo me di cuenta que no la gustaba, pero en fin, yo como si no fuera conmigo. Se monta conmigo en el autobús, yo me monto en el primer asiento que va al lado del conductor, ese que... Y la señora se me monta al lado, observándome, mirando, y yo dije, madre mía, esta señora está queriendo... Ya como no le hacía yo caso, se levanta y empieza a decir, esta señora, a grito pelado en el autobús, esta señora que lleva la Agenda 2030, que es satánica. Yo me quedé así, porque el demonio en la época religiosa era malísimo, tenía rabo, pero el satán ya no te lo imaginabas. Oye, le siguieron había dos señores, que uno era migrante, que seguían con... Y sí, satánica. Mira, yo... diciendo, bueno, ¿cómo salgo de Satán? Se bajó la señora ya en vista que yo me puse a mirar así a la ventana. Entonces el otro día en una reunión, bueno, el otro día no, hace un mes o mes y medio, Pedro Sánchez siempre lleva esto, si os habéis fijado. Y entonces me dice, anda, Paquita, ¿llevas tú el este? Digo, sí, y le contesto mismo. Y me dijo, no me lo creo. Digo, bueno, y estaba Álvarez y dijo... Métete en las redes, que no te metes. En las redes dicen que esto es satánico. Entonces hay una situación de locura, porque la señora no tenía ni idea que era la Agenda 2030. La Agenda 2030 es de Naciones Unidas, los objetivos del milenio, o sea, una cosa de la lucha contra la pobreza, la lucha de la igualdad, pero la señora habría oído, a lo mejor lo sabía, porque la... Bueno, entonces yo creo que estamos en un momento muy difícil, porque yo no pensé, la verdad, o sea, efectivamente, la frase aquella famosa de Fraga, la calle es mía, sí, pero bueno, pero había un cierto respeto, ahora van a por todas, o sea, ahora si un fascista de esto, no solamente te cuelga en la puerta de Ferraz al pobre Pedro Sánchez corriendo, sino que es que si te encuentran, o sea, hay un momento muy complicado, y luego, pues es verdad que la gente joven, pues ha nacido en un momento concreto en que aquí hay democracia, libertad. Yo siempre lo digo, tú puedes chillar, querido, contra quien quieras, porque nosotros hemos peleado porque tú puedas chillar, aunque tú no me insultes, yo te puedo aguantar, pero entonces no podíamos decir una palabrita. Por 3 octavillas murió Enrique Ruano, o sea que no. No, en el colegio, en los institutos, yo no sé. Hemos cometido otro error, que son las leyes de educación, que no hemos contado la historia, ni hemos querido contarla. Paras no cuentan nada más, antes de Primo de Rivera nada. En la época mía yo me sabía todos los reyes godos y todos los reyes porque te enseñaban, pero ahora también. Cosa. Ya me callo, ya. No, perdona. Yo pregunto una cosa, porque... ya tengo 5 minutos. No, en las elecciones no las primeras, las primeras municipales y esto, que tú te presentas como cabeza de lista, sí. O sea, cabeza de lista por esa... sí, yo me presento por la ORT en el 79. ¿Cómo te eligen cabeza de lista? ¿Una mujer tal y cual? No, bueno yo... Tú tenías peso, pero... Hombre, yo era conocida como abogada, es como si me preguntan por qué la presentaron los de Podemos a Manuela Carmena, yo era abogada conocida, bueno... Y yo creo que hicieron bien en presentarme a mí como cabeza de lista. Lo que pasa es que en el año 79, una chica que se presentaba de la clase media en el barrio de Salamanca, que había estudiado en el colegio de monjas, presentarme por la ORT, pues os podéis imaginar que... Bueno, pero sin embargo, claro, casi estuve a punto de casi estuve a punto de conseguir el 5%, que no era fácil. Luego no lo consiguió Roca, no lo consiguieron otros, pero no entré. Yo me alegro de no haber entrado, porque yo creo que lo hicieron bien los que entraron. Pero efectivamente, bueno, me sentó muy mal. Yo me conocía, como os he dicho, a todo Vallecas, casa por casa. Casi me sabía la historia de las familias de una a una. Y sin embargo, la gente votó mayoritariamente a UCD. Y me decían, no, si de usted no fiamos, pero el voto. Y luego me hizo una puñeta, para qué engañaros, y aquí ya está, el querido Tamames. Tamames, en la zona de Vallecas, iba diciendo que la papeleta mía era la suya, él se ría, luego se rió años después, Paquita, ja. O sea, me hizo bastante la puñeta. Es verdad que el voto útil jugaba, como sigue jugando el voto útil, o sea, es verdad, el voto útil juega, o sea, que eso es verdad, y la división de la izquierda jugaba, y es verdad, o sea, todo eso es cierto, pero sí. Bueno, no, yo al día siguiente, mi marido, que era muy así, decía, ya no vayas a Vallecas a defenderlo. La gente, es que... Vamos a dejar a Tamames.
A ver, dime. Personalmente te conozco, porque no has hablado apenas del estado de excepción, pero en el año del estado de excepción, en el 69, detuvieron a una célula del Partido Comunista, y estaba mi hermana. Ah, ¿sí? Y defendiste a mi hermana. No, yo en el estado de excepción del 69 defendía muchísima gente. Y luego en ese momento estaba luego estaba García Calvo, el que fue el catedrático de la universidad. Porque ese estado de excepción del 69 hubo muchísima represión. No sé si os acordáis que a los catedráticos les mandaron, bueno, al que luego fue presidente de las Cortes, que se ha muerto, Fernández Álvarez Miranda, le mandaron a Canarias, a Gregorio. Sí, fue un estado de excepción que reprimieron, porque además en el estado de excepción durante la época de Franco, en el año 69, no estabas únicamente 3 días en la Puerta del Sol, podían tenerte hasta que le Mi diera la hermana gana. estuvo 7 días y directamente a la cárcel de Ventas, pero tenía 18 años. Tenía solo 15. Pero gracias a la colaboración vuestra... Con 14 años nos estuvieron a nosotros en institutos ahí. Sí, lo hacían así. En esa época, justo. Pues gracias a... Justo unos días después que tiraron a Juan. Pues gracias a la colaboración del Partido Comunista, pues conseguisteis 3 meses confianza. Salieron a los 3 meses. Pues sí. Sí, mira, espera. Toma. Habla aquí es para que se grabe. Es para que se grabe. No sé si Paca tú lo conocerás, que cuando el MDM, que fue un poco el movimiento democrático lo que estaba y tal, que además estaba intentando legalizarse, en el año 77, cuando salió lo de las asociaciones, no aceptaron la inscripción como partido o organización de MDM porque era de mujeres. Y yo tengo la papela en la que le niegan a mi tía, junto a Comabella, que son las que y varias más que presentaron, negaron eso. Como Matilde Urcelay, que no pudo firmar los contratos para firmar las Tomasa, o sea, no sé si Tomasa hizo un trabajo muy importante, que fue el papel de recopilar todas las historias de las mujeres. Hay una película que yo se la encargué que la hiciera mi hijo es abogado y director, el único que tengo, el otro murió, que es Mujeres Olvidadas, y sale Tomasa hablando. Tomasa jugó un papel muy importante, Tomasa Cuevas, porque recogió el resumen de muchísimas mujeres de la cárcel. Pero es verdad que como Abella y estas, habría que citarlas, porque ellas jugaron un papel muy importante. Dulcinea Bellido la conocí yo de Vallecas. Cuenta el detalle de que las mujeres no fueron aceptadas a inscribirse como partido. Sí. Oye, yo tengo un problema, que me han sacado entradas para ver la película de Almodóvar a las 4. Y tengo que, aunque la comida la tuviera que hacer mi hijo, que la tendrá que hacer, pero yo tengo que hacerla también. Entonces me voy a tener que marchar. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotras y vosotros, o sea que puedo venir cuando queráis. Sí, pues está muy bien. Si quieres alguna pregunta, te aguanto. Bueno, Vais a comer, qué bien. claro, un aperitito. No puedo, me tengo que marchar. Darte las gracias, desde luego, por estar aquí y por habernos. Espera un momento. Espera un momento, Mari Carmen. No, decía, darte las gracias por lo que nos has ilustrado, por tan allegada. Está un y tan poco hecho. pesada, ¿no? No, porque ha sido totalmente muy ameno, o sea, nos has contado todo, pero, bueno, todo no, porque hay muchas más cosas, hay muchas más cosas, y bueno, agradecerte. Si alguna compañera o compañero tiene alguna cosa sobre lo que nos ha contado, pues es el momento de preguntarla o de hacerla, porque vamos... Solamente quiero decirte una cosa. Verás, en el año, tu hijo, que ya no está, nació en el 76, ¿no? 78. Bueno, pues verás, cuando hubo una manifestación tremenda aquí en el barrio, que fuimos a la cárcel de Carabanchel a pedir una amnistía, tú estabas a puntito. Sí. Y yo acababa de saber ese mismo día que por fin, porque me había pasado un poquito como a ti, estaba embarazada. Y nos juntamos. Yo te dije, acabo de hacerme el predictor y estoy embarazada. Y tú estabas así. Y tú llevabas los pies así de hinchados. Y las dos nos dijimos que ojalá lo que tú ya estabas a punto de tener y yo lo que se estaba entonces formando,
conocieran otro mundo diferente. Y yo pensé, igual que tú pensarías, que aquello iba a ser como la puerta de una serie de libertades que desgraciadamente 50 años casi después seguimos luchando, como ayer en la calle, por la mañana en el sol y por la tarde en la tocha, reivindicando, o sea, el no a la guerra. O sea que, bueno, ¿qué ha pasado para que no hayamos podido transmitir a estas generaciones nuestras ese espíritu de lucha, salvando, que ayer había muchos jóvenes? ¿Qué ha podido pasar? Vosotros que tenéis más... No, yo creo... Mira, es que ha cambiado la sociedad y estos han nacido, lo he dicho antes, en democracia ya y en libertad. También es verdad que hemos dicho, y es cierto, o sea, está muchísimo mejor que estamos. España, este barrio es una maravilla, esto no existía. Vallecas es uno de los barrios mejores, donde está la Asamblea de Madrid ahora, ¿no? Claro, o sea, yo creo que la España de hoy es muchísimo mejor que aquella España triste que, o sea, ahora los jóvenes, pues es verdad que también les dijimos, y es cierto, son gente muy formada, o sea, yo sabía francés malamente cuando fui al Parlamento Europeo y en cambio ahora te encuentras en la organización que yo monté en el 84, MPDL, pues que la gente joven, que tenemos un montón de trabajadores, casi 500, en cooperación, en el trabajo de los inmigrantes, pues saben 4 idiomas, o sea, y son, o sea, que es que son gente que les hemos preparado mucho. Pero, evidentemente, pues no tiene a lo mejor mucha salida, o sea, en fin, hay muchas condiciones. Lo que yo sí que creo es que la generación nuestra, y hay que intentar, primero, hay muchos jóvenes que están dispuestos a seguir para adelante. ¿Falta información, sí, y hay que dársela. Y yo lo que creo es que mientras tengamos vida, pues yo siempre dice, ¿qué bien está usted? Pues mire, yo, por los que no pueden contarlo ahora, como es mi hermano, como es mi cuñada, como mucha gente que murió, hay que seguir hasta el final y no hay que ser pesimista. El pesimismo no conduce a nada. Al contrario, el pesimismo te deja quieto, te deja en silencio y te deja con miedo. No hay que tener miedo y hay que seguir adelante y no hay que ser pesimista porque yo creo que tenemos que seguir avanzando, mejorando las cosas. La izquierda, pues efectivamente vienen malos tiempos, pero también, bueno, pues estamos consiguiendo cosas, o sea... La guerra esta la están haciendo unos señores que únicamente les interesa a uno el territorio y bueno, pues el otro el poder y el petróleo. Bueno, pero yo creo que poquito a poquito a mí me parece importante la manifestación de ayer, me parece importante un acto que hacemos en el Ateneo el día 26, os invito a todos que vayáis en la cátedra del Ateneo. Bueno, el día 26, bueno, es pero podéis entrar, si vais pronto podéis entrar a la cátedra, que es un acto en contra de la guerra y explicando la guerra, las causas, habla Mano de la Rocha, habla gente interesante que conoce. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas pues puede cambiar. Mira, a mí me parece que el presidente de gobierno ha conseguido que cambien un poquito los de Europa, que cambien, hombre, estamos en un momento difícil porque los ultra pues quieren volver para atrás, No, Pedro tiene mejor fama en Europa que aquí, que le odian. Hay una mitad de la sociedad española que le odia, que le parece a él, a su familia y que tal. Pero fuera no, fuera tiene muy buena fama. Bueno, toda la vida ha costado. Mira, hay gente que murió precisamente por conseguir que hoy tengamos libertades. Libertades hoy tenemos, democracia. Ahora cuando venía, se lo contaba yo a Laura, ha habido un maratón que han participado 47.000 personas, eran todos chicos jóvenes corriendo enfrente mía, yo esperaba a Laura y yo había 2 señoras al lado que yo he hecho comentarios, porque yo siempre voy haciendo comentarios, o sea, así al que pueda, y entonces decía, mira, estos chicos lo que no pueden correr en un día de sol estupendo, estos chiquitos tenían que ser conscientes de que en otra época no se podía hacer estas cosas, ¿no? Entonces, que no se dejen llevar de los cantos de sí, las señoras han entrado al trapo, Bueno, pues esto es como el mismo tema. España fue un país de migración y ahora hay muchos emigrantes que votan a Vox y que te cabreas, te dices, oiga señora, ¿cómo usted migrante vota al que le dice que le quiere tirar al mar? O sea, bueno, ¿por qué? Porque dicen, no, yo ya estoy, que no venga el otro de atrás. Oiga, usted está gracias a que otros hemos permitido que usted esté, o sea, ¿usted qué me hace? Entonces, mira, yo soy optimista, a mí me han pasado muchas cosas en la vida negativas, como siempre digo, porque me quedé sin padre a los 14 años, el asesinato de mi hermano,
la muerte de mi hijo, que esa no la he superado, y luego la muerte de mi marido, que esa ya ha sido jorobada, pero la de Javi no. Pero tengo mucha suerte, porque puedo contar, puedo estar aquí con vosotros, hablar, contar. Ayer me dieron un premio en Gijón, el premio a la Pasionaria. Sí, me dieron el premio a la Pasionaria ayer. A Cristina también, pero ella no pudo ir y Manola no vino. Entonces me lo dieron a mí y a una señora que había estado sufriendo en el Holocausto, que tenía 99 años, y una mujer, 99 años, estaba la pobre así, pero bueno, estaba, ¿eh? Ella había salido del Holocausto, fue una exilada española que se fue a Francia y luego entró en un centro de estos del Holocausto. Bueno, puedo contarlo, con lo cual yo siempre digo, hay una mochila buena, y otra mala que va andando, y hay que seguir hasta el final, ¿no? Y no seáis pesimistas, o sea, no os arruguéis. O sea, es verdad que estamos en un momento complicado, pero chico, ha habido otros momentos más complicados y algunos no lo pueden contar el complicado de ahora, y los que lo podemos contar, pues tenemos obligación en nombre de ellos de seguir para adelante. O sea que nada, y las chicas hemos cambiado muchísimo, o sea, licencia marital, como os he contado, pues a que hoy haya mujeres que dependen de ellas, ¿eh? Que no tenemos toda la igualdad que nos gustaría. Bueno, pero ahora hay muchos chicos que están acomplejados ahora, que no quiero que estéis acomplejados, que queremos una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Sí, pero hay muchos jovencitos ahora que dicen, hoy habéis avanzado demasiado. No, avancemos juntos, ¿eh? Oye, yo comer, pero yo no tengo más remedio que marcharme. Muchas gracias porque nos has...